Pero en realidad, más que somos lo que comemos, somos respecto a lo que podemos comer. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, precisamente hablamos que se cumpla el derecho a la alimentación para todos los ciudadanos. Me di cuenta que agroecología siempre existía. Nuestros padres cultivaban de estas maneras, como lo estoy haciendo ahora. Perfecto. Bueno, ¿qué comemos hoy? Quizás sea hora de preguntarnos de dónde viene lo que comemos. Creo que lo compraron en el súper. ¿O es una pregunta filosófica antes de que lleguen los invitados? En realidad hablo de ir mucho más allá del almuerzo de hoy y empezar a desentrañar juntos y juntas una de las actividades básicas y fundamentales de los seres humanos, como es comer y alimentarse. Entonces redoblo la apuesta y sumo pregunta. ¿Somos lo que comemos? Pensar la alimentación integralmente nos lleva a reflexionar respecto de múltiples factores. Lo social, político, económico y cultural interviene en el cómo y para qué se generan los alimentos. Adquirir nutrientes a partir de la alimentación es fundamental para el desarrollo de la vida y es un derecho social básico de una sociedad. De ahí surge la búsqueda de preguntarnos qué comemos, cómo se produce y se distribuye lo que comemos. Son preguntas claves para comprender el entramado identitario de nuestro país y proyectar la sustentabilidad de nuestro planeta. El alimento que nos llega al plato está cruzado por relaciones de poder. Lo cierto es que los alimentos tienen distintos procesos encima. El mayor acto de libertad histórico es cuando los grupos humanos pueden producir autónomamente su propio alimento. Esto implica una reorganización de la sociedad, un desarrollo de nuevas técnicas como la escritura, como la contabilidad, como la redistribución. Más que somos lo que comemos, podríamos decir, somos respecto a lo que podemos comer. Es decir, esto es muy importante porque vivimos en sociedades supuestamente modernas, puramente urbanas, donde la mayor parte, no solo de los argentinos, sino a nivel mundial, más del 85% de la población mundial no se produce los alimentos. Accede a los alimentos producidos por otros, es decir, vía el mercado. En nuestra sociedad contemporánea no estamos solamente ingiriendo un alimento, sino que estamos ingiriendo relaciones imaginarias producidas por la publicidad. Es decir, nos venden ideas de naturalidad, de frescura, de que a partir de la ingesta de un alimento, de una golosina, vamos a tener un cuerpo más fuerte, más atlético, nos vamos a relacionar mejor. Uno de los grandes problemas con los alimentos, uno es la logística, lo cual en la Argentina es el doble que en un país vecino, por distintos motivos. Extensión de territorios, centralización del consumo, bla, bla, y centralización de la producción y de la distribución, porque mucho de lo que
se consume en Argentina por cómo está distribuido el consumo en nuestro país, viaja a un lugar central para de ahí volver a distribuirse a otros. La centralización de la producción y de la distribución y la logística creo que son de los problemas más difíciles de solucionar. Si en la Argentina hay o no hay soberanía alimentaria, entonces planteamos o partimos del concepto soberano. Hablar de soberanía, hablar de política. Y tenemos que decir que si tenemos que hablar de política alimentaria en la Argentina es precisamente lo que no hay. Lo que sí tenemos es una situación privilegiada en nuestro país que al tener tal variedad y diversidad de climas nos permite producir cualquier cosa en cualquier rincón. Que la soberanía alimentaria es precisamente eso, la autosuficiencia alimentaria de cada uno de los países, de las regiones, de las poblaciones, de las sociedades. Como nosotros no importamos alimentos, sino que los producimos, sin embargo no somos soberanos porque tenemos algunas trabas, diríamos, algunas barreras que nos lo impiden. Una es el acceso a la tierra. Entonces, la tierra está concentrada en pocas manos, el sistema productivo es un sistema, en nuestro país es un sistema que produce con venenos. A eso se suma el hecho de que somos un país tremendamente extenso y que por ende el traslado de los alimentos de una punta a la otra del país se hace por vía terrestre y la mitad de los productos se deteriora. Entonces, cuando hablamos de soberanía alimentaria, precisamente hablamos de el rol del Estado en cuanto a que se cumpla el derecho a la alimentación para todos los ciudadanos. Y el derecho a la alimentación significa, en primer término, el acceso a la alimentación por razones físicas o económicas. Varios muchachos las primeras veces que vinieron a hacer las parcelas agroecológicas decía, vos no te preocupes por el yuyo que hay abajo. Mientras no tape la planta, vos dejalo, no pasa nada. Y yo me le reía, pues no le creía. Y ve, ahora tenés acá que no nos da el tiempo, pero eso tampoco nos impide que podamos cosechar. Seguimos cosechando nomás. El yuyo está ahí, si bien lo limpiamos un poco a poco y ya no afecta en casi nada la planta. Ya me encargué de gestionar el postre. Qué ricos son los chocolates, ¿eh? ¿Y qué te gusta tanto del chocolate? Y bueno, el sabor del cacao mezclado con la leche. A ver, vamos a leer juntos los ingredientes. Dale. Saborizante, licor de cacao, azúcar y lecitina de soja. Bueno, sabía que muchos alimentos que consumimos tienen soja, pero me sorprendiste con el chocolate. Esta es una de las características de los ultraprocesados que utilizan la soja como emulsionante. De hecho, uno de los mayores valores de la soja es el aceite que se utiliza para ensaladas, para frituras, en la fabricación de margarinas, y de la extracción de ese aceite sale la lecitina de soja. Me estoy dando cuenta de la poca información que tenemos acerca de los alimentos que consumimos. Che, si no te jode, arranco por el postre, ¿sí? Igual, en verano no tenés tanta humedad, porque se queda la planta. Me la dio un muchacho de Gualeguaychú.
Uno de los mayores mitos que nos creemos los argentinos es que alguna vez fuimos el granero del mundo. Bueno, lo cierto es que Argentina es uno de los principales productores, no tanto de alimentos, pero sí de commodities agrícolas del mundo. Esto no quiere decir que necesariamente lo producido en el agro se utilice para alimentos. Es decir, Argentina es, por ejemplo, uno de los máximos productores de biocombustibles, en particular de biodiesel de soja del mundo. Es decir, quiere decir que utilizamos parte de nuestros recursos, de nuestra tierra, para darle de comer a los autos, no a las personas. ¿Es nuestro objetivo alimentar a la población mundial, cuando al mismo tiempo Argentina es un país que tiene gran parte de su población que padece inseguridad alimentaria? Es decir, no tiene un acceso suficiente a un suministro de alimentos nutritivo, inocuo, seguro, de acuerdo a sus preferencias. Bueno, uno de los principales mitos dentro de esta cuestión de que Argentina es el granero del mundo es la del libre mercado. Entonces nosotros producimos alimentos y nos vinculamos con el mundo de esta manera. Lo cierto es que el sector agroalimentario, como muchos de los principales sectores de la economía mundial, está hiperconcentrado. No solo controlan qué y cómo se produce, sino cómo se comercializa, cómo se consume, los puertos, la infraestructura, el precio, los insumos, la energía, los fertilizantes, el tipo de semilla. Argentina no incide en esa estructura. Argentina no es parte, puede ser gran productor, pero esto está concentrado por ese poder estructural que está fuera de Argentina. Si a mí me muestran una foto de una semilla, yo probablemente hoy lo sepa, pero en otros momentos de mi vida no lo sabía. No tenía ni idea lo que era el campo, lo que era la semilla, a dónde se gestaban esos alimentos. Pero si vos me das un ultraprocesado, probablemente sepa muy bien la información nutricional que tiene. Y eso tiene que ver y corresponde a el alejamiento que tenemos con respecto a los territorios donde se producen nuestros alimentos. Pensamos que nuestros alimentos se producen en el supermercado y lo sacamos de ahí, o que la carne simplemente está envuelta en papel film y eso es lo que vamos a consumir y listo, sin ningún tipo de trazabilidad y trayectoria, no reconocemos ningún tipo de trazabilidad y eso es peligroso. Es peligroso porque no nos hace soberanos de lo que estamos consumiendo. Es lo que menciono muchas veces con respecto al calcio, o sea, soberanía es que sepamos reconocer o me puedan decir seis lugares más donde encontrar calcio en la alimentación que no sea únicamente los lácteos. Soberanía es entender que las proteínas se pueden conseguir en diversidad de alimentos y no solamente que está capturada o captada únicamente por un solo alimento y que sin ese no se puede vivir, y ya sabemos que no es así. Eso también es soberanía. La diferencia, el tiempo de duración que tiene. Viste, estas batatas están desde octubre, están plantadas. Por ahí el que hace convencional o grandes campos con fertilizantes y todo eso, en 90 días está sacando una batata. Pero no tiene lo mismo que esta, porque esta creció natural, no se le echó casi nada. Algún preparado más que se hizo y nada más. Pensaba, qué contradictorio, ¿no? O sea, aumenta la productividad de nuestro país, pero al mismo tiempo el hambre y la pobreza. Además del hambre, deberíamos hablar también del problema del acceso a una alimentación adecuada en nuestro país y en el mundo. ¿Y es ahí que podemos hablar de soberanía alimentaria?
Por definición, la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos, accesibles, culturalmente adecuados y producidos de manera sostenible y ecológica, y también su derecho a decidir su propio sistema productivo y alimentario. Entiendo, estamos hablando del derecho de los pueblos a poder definir su propia política agrícola y alimentaria, ¿verdad? Exacto, y junto con ese concepto debemos hablar también de seguridad alimentaria, que es el acceso físico y económico de las personas a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y poder llevar una dieta que les posibilite una vida sana y activa. Claro, y a partir de esos conceptos seguimos analizando el esquema productivo de los alimentos. Permiso. Por empezar, lo que hay que tratar es de tener una soberanía alimentaria donde cada región y cada pueblo sepa qué puede producir con alcance a la tierra. Hoy sabemos que hay muchos campesinos que no tienen tierras propias, entonces terminan trabajando en malas condiciones en los campos y produciendo siempre los mismos tipos de semillas, porque las semillas transgénicas se las tienen que vender y ellos tienen que comprar todo ese paquete tecnológico de agroquímicos. Entonces, esa sobreproducción de lo que tenemos hoy en día, que generalmente es bastante poca, de soja, de maíz o de ganadería en forma de feedlot, ¿no? Esa ganadería farmacológica donde a los animales se les da mucha cantidad de antibióticos, hace que se vayan perdiendo los suelos, vayan habiendo un montón de problemas ambientales donde se contaminan las aguas con estos agroquímicos. Entonces lo que tenemos que tratar es de que los campesinos, que son los que producen realmente lo que comemos, puedan acceder a las tierras, puedan acceder a sus semillas, tengan formas de trabajo agroecológico, donde haya trabajo justo, sobre todo para las mujeres, que sabemos que son muy invisibilizadas a nivel del campo, y que cada región produzca lo que pueda producir según el ambiente en el donde está. Que en el sur se produzca lo que ese ambiente se pueda, que en el norte lo que ese ambiente se pueda, y nosotros acostumbrarnos a comer local, que no pretendamos tener un tomate en julio cuando sabemos que es una fruta de verano, que no pretendamos tener determinadas cosas fuera de la estacionalidad, porque eso hace que terminemos arruinando los suelos, arruinando el ambiente para cuando tengamos que producir a futuro. Somos un país que produce alimentos para millones, para muchas más de 40 millones de personas, pero tenés un porcentaje alto de la sociedad que está abajo de la línea de indigencia, ¿no? Y que no puede alimentarse, no puede hacer las 4 comidas del día. Eso ya como creo que nos invita a pensarlo un poco más, ¿no? Y creo que ahí aparecen muchas discusiones que se pisan una con la otra. Una vinculada al precio de los alimentos, otra vinculada a la forma de producción de esos alimentos y algunos impactos que tiene, por ejemplo, sobre la tierra o las comunidades cercanas. La producción de alimentos, el sistema de alimentación de la sociedad argentina y muchas otras está orientado a maximizar las ganancias del sector que las produce y no a satisfacer las necesidades de la mayoría de la población o de toda la población. Hagamos más y más rápido, porque lo que quiero es vender, lo que quiero no es alimentar, y entonces como lo que quiero es alimentar, quiero también alimentar bien, ¿no? Las cooperativas rurales, que son la soberanía alimentaria en la práctica, bueno, no solo las rurales, pero creo que el sistema de cooperativas en general es como el ejemplo vivo de eso que se nombra, que puede ser más profundo y estructural, pero son el ejemplo de que incluso sin recursos, sin estructura, vos podés desafiar conceptualmente al menos el modelo que impera hoy. Imagínense si pusiésemos estructura y recursos a disposición de una forma alternativa. Y básicamente lo que tienen es eso, es otra intención, yo no produzco para maximizar ganancias, de hecho ni siquiera produzco tantas, sino para alimentar mejor. En la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, organismo gemelo de la OMS, define el concepto de seguridad alimentaria como el acceso físico, social y económico de todas las personas en todo momento a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Este acceso, que
que no está garantizado por la cantidad disponible de alimentos, sino que por la capacidad económica de las personas y las políticas de una sociedad, a escala mundial no está asegurado para cerca de 820 millones de personas. Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen la posibilidad de acceder al suministro de alimentos, a un alimento nutritivo, sí inocuo, y de acuerdo a las preferencias culturales de esa población, de forma cotidiana. No hay salud pública si no hay seguridad alimentaria. La agenda de una mejor nutrición o de una alimentación más sustentable o de un planeta más sustentable tampoco es común. Quiero decir, tampoco es la misma a nivel global. Hoy las empresas más grandes del mundo tienen que ver con la tecnología y con los datos. Bueno, cómo todas esas nuevas compañías están moldeando todo lo que pasa con nuestras vidas. Todo lo que pasa, incluso la alimentación. En la Argentina, cuando crecen los precios internacionales, se termina dando como disputa interna. Una puja interna por quién se queda con esa diferencia de, bueno, estás llevándote más plata porque subieron los precios internacionales de eso que vos producís. No le termina lastimando a una de estas pocas empresas que deciden tanto sobre nuestras vidas si uno de nosotros no les compra uno de esos productos. No hay una competencia que nos haga a nosotros poder realmente elegir qué producto es más sano, qué producto es más barato, qué producto cuida más el medio ambiente, qué producto me alimenta mejor. En este modelo hegemónico que nosotros tenemos en nuestro país se produce con veneno. Entonces, por supuesto que ese veneno no solo envenena la tierra, sino nos envenena a nosotros. Entonces, la zanahoria que sale que tiene la raíz y si sale, digamos, con 18 tóxicos, producto de lo que absorbe el suelo. Y envenenamos el suelo y nos envenenamos nosotros. Hay una sola salud. La salud de la tierra y la nuestra es una sola salud en la misma. Hay una vinculación directa, por supuesto. Porque si nosotros producimos alimentos sanos, vamos a tener un pueblo sano. Y entonces vamos a gastar menos en medicamentos, vamos a gastar menos en asistencia sanitaria. Vamos a necesitar menos salas de salud, menos hospitales, menos internaciones. Sabemos que vamos a producir más lechuga o que podemos producir más papa, pero no sacamos la cuenta de qué tipo de papa o qué tipo de lechuga estamos produciendo y de qué manera eso va a impactar en nuestra salud. En 2018, por ejemplo, 4 provincias talaron un poco más de 40.000 hectáreas que estaban prohibidas, que estaban protegidas, que realmente no se podían ser invadidas, digamos, o no podíamos meter nuestra mano ahí, que es un poco lo que venimos haciendo, justamente para plantar soja y poder seguir alimentando a el ganado. Básicamente, cuando intentamos hacer esta relación de, bueno, empezamos a generar agricultura familiar, empezamos a apropiarnos de estos territorios que muchas veces las familias construyen sus propias huertas, o las familias también viven de justamente la agricultura o también la ganadería que se produce en cierto territorio, y nosotros vamos e invadimos y empezamos a producir de manera transgénica o con herbicidas, con incluso el mayor que es glifosato, también hay un cambio en todo el entorno que muchas veces dejamos de lado y no tenemos en cuenta. Y me parece que la cuestión de la educación trae algo muy esencial y muy importante. Por ejemplo, Entre Ríos es la provincia más contaminada de glifosato. Entonces, como que hay una relación de nosotros vamos a la escuela justamente para educarnos y no vamos con el concepto de nos vamos a enfermar. Y sin embargo, hoy los chicos, chicas de Entre Ríos van a la escuela y se están enfermando.
Qué bárbaro. Entonces la gente está dejando los campos para acercarse a las grandes ciudades. Es decir, nos alejamos de la tierra y casi no sabemos lo que comemos. Está bueno analizar cómo nos impactan los cambios económicos y en la matriz productiva a través del paso del tiempo. Claro, entonces Argentina pasa del modelo agroexportador al modelo del agronegocio. Sí, pasamos de un modelo que incluía las economías regionales, a los pequeños y medianos productores, a uno centralizado. Y esta expulsión de los trabajadores rurales, de los campesinos, de sus territorios, implica un aumento en las migraciones hacia los centros urbanos. Y en esta migración inevitable se ven transformadas las prácticas y los vínculos sociales entre los territorios. Claro, es en este contexto que comienza a instalarse el problema del acceso a una alimentación adecuada en Argentina y en el mundo. Hasta mediados de los años 70, la Argentina presentaba un modelo agroexportador de alimentos que, aunque con desigualdad, incluía a las economías regionales y a los pequeños y medianos productores, a la vez que garantizaba la provisión de alimentos para el mercado interno. A partir de la última dictadura militar y con la instauración del modelo neoliberal, comienza a ser hegemónico un nuevo modelo agropecuario, basado en el agronegocio y la exportación. La desregulación de los mercados permitió la importación de maquinarias, insumos y tecnología en semillas transgénicas y agrotóxicos. Con estos cambios, la rentabilidad de la soja crece exponencialmente. Se instala el sistema de siembra directa. Este tipo de siembra se realiza sin arar y sin rotar los suelos, para acelerar el proceso y abaratar los costos de producción. Esto genera también la expulsión de mano de obra agrícola. Así se consolidó un modelo basado en la concentración de la tierra y la revolución biotecnológica, siendo la soja el cultivo paradigmático. El modelo del agronegocio fundamentalmente parte de una base que es los transgénicos, los eventos transgénicos, con un paquete tecnológico que incluye una serie de productos que son químicos, ¿no? Que son venenos. Cuando inicia los eventos transgénicos en la década de los 90 en nuestro país, se utilizaban aproximadamente 35 millones de kilolitros, llegando actualmente a una suma que es realmente escandalosa. 600 millones de kilolitros son las estimaciones que hay. Cuando arrancó se necesitaban aproximadamente 1 litro por hectárea para controlar lo que denominaban en aquel entonces las malezas, ¿no? Por el desarrollo de las resistencias a la maleza se fue incrementando ese uso, pasando hoy a 40 litros por hectárea. Y esto es obviamente una situación que se va agudizando porque es realmente un cóctel de venenos, ¿no? Altamente tóxico, que va teniendo, bueno, una serie de impactos, ¿no? Este modelo del agronegocio es tan bien definido por Eduardo Cerdá cuando dice se ha generado un sistema de campos adictos, ¿no? Es decir, el aumento progresivo, paulatino y racional en el uso del veneno, 600 millones de kilolitros actualmente, y fue generando, como les decía, toda una matriz productiva adicta, dependiente, ¿no? A este sistema, y fue provocando, entre otras razones, por ejemplo, de que Argentina sea el tercer productor de transgénicos, atrás de Estados Unidos, atrás de Brasil, ¿no? Actualmente, de la superficie cultivable de Argentina, el 80% está con transgénicos, ¿no? Los pongo al tanto. Disculpen la seriedad, pero estamos analizando lo que comemos y cómo producimos lo que comemos. Es fundamental pensar en el acceso a la información sobre los procesos de producción y la manufactura de nuestros alimentos. Son temas primordiales para pensar nuestra salud alimentaria, para conocer lo que nos llevamos a la boca. Y a eso le agrego que decidir dónde compramos los alimentos puede ser tan importante como decidir qué alimentos comprar. Lo convencional esteriliza, va matando totalmente el suelo, porque al aplicar productos en el suelo para
para matar nematodos estás esterilizando totalmente la vida que hay en el suelo. Si en 2 o 3 años tenés un talco que ya no tiene, el suelo se conforma como una textura. Tiene que tener porosidad, aireación, tiene que tener microorganismos, tiene que tener lombrices, gusanitos para que ellos trabajen y anden. Pero al esterilizar el suelo queda como talco, así que ya es difícil producir. En la organización creamos un criterio del cambio que sea de un día para el otro el cambio. Dejo de hacer convencional y me dedico a hacer agroecológico. Así de esa manera se puede hacer el cambio, porque la transición es un tiempo largo entre que sí hago o no hago, o le pongo o no le pongo, o sí le pongo un poquito, y eso no es transición. Acá se decidió mediante la organización, delante del área de Cotepo, del Consultorio Técnico Popular, decir, mira, decidimos hacer agroecológico, bueno, si no puedo todo el campo, destino una parte específica, pero donde no aplico nada, hago corredores, hago barreras para que no ingrese de afuera contaminación al predio y así fuimos aprendiendo. Pero lleva tiempo hasta que descontaminas el suelo. Más o menos la misma cantidad de años que produciste agroincional tarda para equilibrar el suelo para que esté más o menos bien. Cuando nosotros vemos lo que es la alimentación en sí, sabemos que vivimos en una sociedad capitalista donde hay una lógica de mercado en lo que uno elige para comer. Entonces no es que nosotros tenemos una soberanía en nuestras elecciones, sino que esta lógica de mercado aplica a que lo que se está produciendo por un grupo de industrias alimentarias que es bastante concentrado, que tienen bastante cantidad de poder, con una forma de producción donde la agricultura es el modelo hegemónico de producción de nuestro país. Ellos crean determinados tipos de alimentos que vamos a decirles más comestibles porque la mayoría son productos procesados y ultraprocesados y generan así una necesidad en la persona para que esta persona vaya y consuma ese tipo de alimentos que están hechos generalmente con una matriz de ingredientes muy refinados donde no conservan casi nada de lo que es un alimento natural o de lo que es un alimento real. Entonces generalmente tienen cantidades excesivas de harinas refinadas, de azúcares, de grasas de mala calidad, de sodio y un montón de aditivos que dan un maquillaje perfecto para que tengamos esa gran gama de productos procesados y ultraprocesados que ya la evidencia científica es más que contundente al mostrar que son los principales causantes, o sea, son los principales responsables de las enfermedades crónicas que hoy tenemos en nuestra sociedad, que son la principal causa de muerte en el país, como por ejemplo las enfermedades coronarias, los distintos niveles de malnutrición por exceso, la diabetes, la hipertensión, algunos tipos de cánceres. Entonces estamos en una epidemia de obesidad y de malnutrición por exceso y a sabiendas de desnutrición, porque estos productos no tienen nada de niveles de protección a lo que sería un macro o un micronutriente como una vitamina o un mineral. En estos espacios comercializamos frutas y verduras agroecológicas, como también productos cooperativos de almacén. Es directamente de los productores al público. El público que nos viene a acompañar de acá todos los días vienen en busca de alimentos más sanos, muchas veces con alguna patología recomendado por algún médico que les explica esta nueva forma de consumir alimentos sanos, sabiendo de dónde provienen y hacia dónde van. Nosotros las verduras que comercializamos son básicamente de estación. Nos guiamos por las estaciones del tiempo y son así los productos agroecológicos, o sea, no están controlados por el mercado, sino por el tiempo de la naturaleza. Nos abastecemos de productores de distintas provincias, como del Cinturón Hortícola de La Plata. Los precios son estables, los definimos en asamblea con los productores. El 60% de cada verdura, del costo de la verdura, de lo que vos pagás, va directamente a los productores. Y son precios que están estables durante la temporada, ya sea de 4 meses para los cultivos cuatrimestrales o semestrales para los del semestre.
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra es una organización de familias productoras, de familias campesinas. Hoy en varias provincias, casi en 17 provincias, reúne 25.000 familias bajo la bandera de lucha, ¿no?, del acceso a la tierra, la soberanía alimentaria, de la agroecología, del cambio en la matriz productiva y la democratización de la comercialización, ¿no? Soberanía alimentaria, bueno, campesinos y campesinas produciendo, decidiendo qué producir y decidiendo cómo producirlo. Y sumándolo también a un proceso comercial en donde definen los precios a través de asambleas, donde se planifica la producción y donde se comercializa en forma justa. Cuando hablamos de forma justa es elaborar en conjunto con el resto de las familias también cuánto es lo que yo voy a recibir por ese cajón de verdura, de lechuga, de tomate, pero por sobre todas las cosas la importancia de qué voy a producir y de qué forma lo voy a hacer. Ese rescate ancestral de producir sin un paquete tecnológico. Sobre qué valores también, ¿no? Ahí está nuestra disputa como organización también de plantear otro modelo que aleje al agrotóxico y todo esto también hablando de escaparle a la oferta y a la demanda de un mercado convencional. A mí siempre me gustó vivir en el campo, así que yo anteriormente esta palabra agroecología no lo conocía. Cuando empezamos a trabajar aquí con los compañeros, con la organización, entonces recién me di cuenta que agroecología siempre existía, sino que la palabra yo no lo conocía. Que esta palabra nos lleva a hacer recordar aquellos tiempos cuando yo era niña. Nuestros padres cultivaban de estas maneras, como lo estoy haciendo ahora. Por eso no me es difícil nada. Yo sé cuándo tengo que sembrar, cuándo tengo que abonar, cuándo tengo que regar, cuándo tengo que preparar el campo, sé de todo. Acá la verdad que es más linda, claro que tarda un poquito más porque produce de manera natural, sin apurarla, entonces todo tiene su tiempo. Así que la verdura que nosotros sembramos acá sale en su debido tiempo cuando tiene que salir y sana. Nosotros venimos laburando la comercialización hace más o menos 5 años, ¿no? Empezamos con la iniciativa de compras comunitarias, fue la primera forma de comercializar que fuimos laburando. Después empezamos con los almacenes, que muchos los conocen, que nos permite un poco armar nuestro circuito de distribución, digamos, ¿no? En nuestro punto de distribución acá llega mercadería de todas las provincias, producción de compañeros y compañeras de UTT, también de otras cooperativas. Recibimos alrededor de 12 provincias dependiendo de las temporadas, del norte, del sur, y de acá también nosotros y nosotras distribuimos a nuestros almacenes, a las compras comunitarias, como decíamos hoy, en la atención mayorista. Todo esto se puede materializar, se puede crecer, puede salirse y profesionalizarse, sí, pero necesitamos también que haya una decisión política para eso, necesitamos que haya acceso a la tierra también para eso, necesitamos que haga un Estado que abrace todos estos procesos populares y pueda también convertirlos y materializarlos en políticas públicas. Ahora que estamos a punto de almorzar, no puedo dejar de plantearme qué tanto nos alimentará lo que vamos a comer hoy. Viste, está bueno repensar y cuestionar nuestro consumo. Sí, está bueno, pero abrimos tantos debates que ya se me mezcló el apetito. Bueno, son debates que nos estamos empezando a dar para saber cada vez más sobre soberanía y seguridad alimentaria. Ajá, qué importante es aprender a comer mejor, ¿eh? Podemos empezar dando pequeños pasos, como por ejemplo, controlar el consumo de los ultraprocesados y elegir agroecología. El cambio no se da de un día para el otro, pero es fundamental comenzar a intentarlo. ¿Tomás?